Muy buenos días, tengan todos ustedes en esta linda mañana. Les saludamos con el gusto y el placer de siempre, su amigo y servidor Sergio Cárdenas, invitándole para que nos acompañe en otro programa más que tendremos el día de hoy. El tema que vamos a compartir con ustedes es cómo podemos ayudar a los incrédulos a creer. ¿Cómo podemos ayudar a los incrédulos a creer? Así que quédese con nosotros en otro programa más de Fe con Café. Bienvenidos. Hay muchas personas que quieren creer, quieren tener fe. Hay personas que son sinceras y que reconocen que les falta fe. Y a ellos hay que ayudarlos a creer. La Biblia menciona que no solo la palabra de Dios provee la fe, también el testimonio provee fe. Y también los milagros y las obras de Dios proveen fe. El Señor Jesucristo mencionó en una ocasión, si no creen a mis palabras, crean a mis obras. Obras poderosas, obras y milagros y señales tremendos que solamente alguien que venía de parte de Dios, así como lo reconoció Nicodemo, podía hacer esas cosas. Y la gente es sincera, repito, quieren creer y quieren que se les ayude a creer. Y vemos en la Biblia el caso de un hombre que trajo a los discípulos a su hijo atormentado por un demonio, que muchas veces le tiraban el agua para ahogarlo, otras veces le tiraban el fuego para quemarlo, y sufría mucho el padre de familia. Al oír hablar de Jesús, lo llevó, pero Jesús no se encontraba. En ese momento estaban solamente los discípulos. Los discípulos intentaron echar fuera a ese demonio. Intentaron, oraron, clamaron, hicieron el esfuerzo, pero el demonio no salía del muchacho. ¿Qué estaba pasando? Bien, el padre desesperado ve que Jesús baja del lugar de donde estaba y antes de llegar a los discípulos se acerca a Jesucristo rogándole que le ayudara, que su hijo era atormentado. Y en esa desesperación buscó la ayuda del Señor. Y él le dijo, lo traje a los discípulos, pero ellos no pudieron echarlo fuera. Ayúdame, Señor, socórreme. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, verso 19 al 21, dice la Escritura que viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero el Señor añade algo que es digno de notar y que es muy importante para nosotros. Él dice, pero este género, este tipo de espíritus, no sale sino con oración y ayuno. La eficacia en la administración de las necesidades de la gente, para que ellos puedan creer, porque este padre, cuando le pide a Jesucristo que lo ayude, el Señor le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y el Señor le dice, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame, dice en Marcos capítulo 9, verso 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. En otras palabras, le estaba pidiendo al Señor, auxíliame, ayúdame a creer. ¿Cómo podía el Señor ayudarle a creer? Pues simple y sencillamente haciendo el milagro. La obra, el ver el milagro, iba a fortalecerle. Ese sería el auxilio
El que las personas vean los milagros les va a ayudar a creer. Como lo declaró Tomás, aunque no es propiamente una fe, pero las obras de Dios ayudan a que la gente crea. ¿Y cómo nosotros podemos ayudarles? Bueno, el Señor Jesucristo les dijo que se requería más fe, se requería oración y se requería ayuno. La manera de nosotros poder ayudar a la gente es elevando nuestro nivel espiritual, creciendo en nuestra vida espiritual, creciendo en la fe, creciendo en la oración y manteniendo una vida sometida al Espíritu Santo a través del ayuno. Son una triunidad de elementos que van a ayudar a que la gente crea cuando nosotros somos eficaces en nuestra labor, no solo evangelizadora, sino nosotros predicamos en los milagros del Señor, nosotros creemos en los milagros del Señor, pero no basta solo creer o tener un poco de fe. Es necesario que nuestra fe vaya creciendo porque hay situaciones que requerirán más oración, más fe y ayuno, que es la abstención de alimentos, llevando una vida devocional continua delante del Señor. Y esa es la manera en que nosotros vamos a ser eficaces en nuestra labor ministerial para ministrar las necesidades espirituales e inclusive físicas. Se requiere eso. Entonces, mientras que nosotros no elevemos nuestro nivel de espiritualidad, nuestro nivel de fe, que pueda crecer, que pueda aumentar, pues difícilmente vamos a ser eficaces en la oración. Y vamos a tener que reconocer, como lo hicieron los discípulos, ellos fueron honestos delante del Señor. Ellos dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos? No podemos pensar que no era la voluntad de Dios echar fuera ese espíritu, sino que simple y sencillamente faltaba eficacia, faltaba poder, faltaba más fe, oración y ayuno. ¿Será que es por eso que no llegamos a ser eficaces en nuestra vida ministerial? Porque no hemos crecido en la fe, porque no llevamos una vida devocional creciente en la oración y en la práctica del ayuno, o tal vez pensemos que no era la voluntad de Dios. No podemos pensar eso, pues el Señor nos ha dado mandamiento y nos ha mandado a ministrar las necesidades del pueblo, pero la gente necesita creer, y es a través de nosotros ser un ejemplo. Recuerde que el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo que él fuera ejemplo. Lo dice en su primera carta, capítulo 4, verso 12 al 14. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. El ejemplo es un modelo a seguir. Cuando nosotros somos un modelo en cuanto a nuestra vida de fe, nuestra vida de oración, nuestra vida de ayuno, nuestra vida en conducta, en testimonio, en amor, la gente va a seguir el ejemplo y la gente va a creer. ¿Sabe usted que la gente tiene confianza cuando ve un modelo a seguir? Los discípulos siguieron el modelo de Jesucristo, pero nosotros tenemos que seguir también el modelo de los apóstoles y de los discípulos para nosotros dar confianza y dar fe, proveer fe a la gente. La gente actualmente pierde la fe. Recordemos cómo en este tipo de situaciones que vive actualmente el mundo, la pandemia ha traído crisis de confianza. La gente no confía ya, no confía en las autoridades, no confía en la seguridad, no confía en los médicos. ¿Por qué no confían? ¿Por qué han perdido la fe? Por la falta de testimonio, por la falta de modelo,
por el mal ejemplo, la gente pierde la fe. Y cuando nosotros no somos ejemplo delante del Señor, en fe, en oración, en palabra, en amor, en conducta, la gente pierde la fe. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudarles a recobrar la fe? Siendo un modelo a seguir. Pero también no podemos ser un modelo si no crecemos en lo que el Señor pide. El apóstol Pedro escribió en su segunda carta mencionando: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Añadid a vuestra fe poder, añadid a vuestra fe excelencia. Tenemos que ir añadiendo en nuestra vida espiritual, tenemos que ir escalando peldaños en nuestro nivel espiritual, acrecentando nuestra fe, acrecentando el poder de Dios. ¿Cómo podemos añadir virtud a nuestra fe? Recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Él es el que nos da poder. Jesús, cuando fue tocado por la mujer del flujo de sangre y preguntó: ¿quién me ha tocado? Porque de mí salió virtud, de mí salió poder. Ese poder lo recibimos por el Espíritu Santo. Pero no basta solamente en quedarnos en un nivel de fe y en un nivel de espiritualidad. Los apóstoles y los discípulos constantemente eran llenos por el Espíritu Santo. Al poder, a la virtud, hay que añadirle el conocimiento. El conocimiento equilibra. El conocimiento da salud a nuestra fe. Y al conocimiento, dominio propio, control, una mente sana, una mente renovada, transformada por la palabra y por el Espíritu. Y al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Es como una escalera que tenemos que ir subiendo en nuestra vida cristiana. Madurar, crecer, no quedarnos estancados. La pregunta es: ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Qué es lo que logra cuando yo elevo mi estándar espiritual, mi nivel, y crezco para ser yo un modelo y que la gente crea a la palabra de Dios, crea a las obras de Dios? El resultado menciona Pedro en el versículo 8: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este crecimiento nos activa, nos lleva a trabajar en la obra del Señor, nos moviliza y nos ayuda a tener fruto, un fruto que el Señor espera de nosotros y el cual vendrá a buscar a cada uno de nosotros en particular, personal, individualmente. Cada uno daremos cuenta de sí, de nuestras obras, de nuestro fruto, de nuestro trabajo que hayamos hecho aquí en la tierra. Dice también: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, no sabe de dónde va, no tiene visión, no tiene metas, no tiene propósitos, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Inclusive se olvidan de confesar, se olvidan de que ya el Señor les perdonó y que es necesario continuar esa purificación, confesando nuestras faltas de una manera diaria cada vez que faltamos y desobedecemos su palabra. La purificación, la santificación es algo permanente en la vida del cristiano. Dice la Escritura: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Cuando nosotros avanzamos y crecemos en nuestra vida espiritual, no resbalaremos, no caeremos jamás. La gente cae, la gente tropieza, la gente se desvía, quizá porque no ha añadido a su fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, afecto fraternal, piedad, amor. Son cosas que tenemos que adquirir en nuestra vida cristiana para estar activos, para llevar fruto en toda buena obra.
para ayudar a otros a crecer y para ser un ejemplo de fe y de conducta para los incrédulos. Al ver ellos nuestra conducta y nuestro testimonio, nuestras palabras, vamos a ser un modelo que les devolverá a ellos la confianza, que les ayudará a creer en este Dios que predicamos, un Dios de poder, un Dios grande, un Dios que no ha cambiado. La iglesia es la que ha cambiado. El cristianismo es el que ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Su palabra sigue siendo la misma, poderosa. El Espíritu Santo sigue siendo el mismo. El poder y la autoridad del nombre de Jesucristo sigue siendo el mismo. Él sigue haciendo milagros, pero se requiere que nosotros crezcamos también en la fe, en la oración y en el ayuno. Y así seremos instrumentos que proveerán y ayudarán a los incrédulos a creer. En esa ocasión, los discípulos fallaron y ellos lo reconocieron. No pudimos. ¿Qué nos faltó, Señor? Fe, oración y ayuno. Una práctica que no debemos descuidar en nuestra vida cristiana, que debe de ser diaria y continua. ¿Estás tú creciendo para ayudar a otros a creer en el Señor Jesucristo? ¿Estás tú creciendo, adquiriendo virtud para demostrar con la ayuda del Señor y el poder del Espíritu Santo que Dios sigue obrando milagros, libertando al cautivo y sanando a los enfermos? Debemos de crecer, iglesia, en estas áreas y debemos de poner diligencia en todo esto. Yo te invito a que no descuides el don que Dios ha puesto en ti. Avívalo, como recomienda Pablo. Que esta pandemia no te apague el fuego, no te desubique, no te lleve por otro rumbo, sino que esta pandemia haya logrado en tu vida espiritual una nueva pasión, una renovación, un nuevo amor o una renovación en el primer amor hacia Cristo Jesús, nuestro Salvador. Muchas gracias por su atención. Le invitamos a que nos siga escuchando en otro programa más de Fe con Café. Le saludó su amigo y pastor Sergio Cárdenas. Nos escuchamos hasta la próxima y que Dios les bendiga a usted y a su familia muy ricamente. Hasta la próxima.